Cuando mi nuera me gritó que no era bienvenida en la cena de Navidad, yo solo sonreí y me subí al carro, e hice una llamada. Para Año Nuevo, anulé todos los pagos de su hipoteca. Hay traiciones tan silenciosas que solo se escuchan cuando la soledad se instala a vivir contigo. Esperanza Wilson se sentó en su butaca favorita, la que daba justo al ventanal que dejaba ver la calle vacía, nevada, inmóvil, como su corazón. La casa olía a canela y madera vieja, una combinación que solía resultarle reconfortante. No esta vez. Frente a ella, una taza de té que no pensaba beber se enfriaba lentamente, como el vínculo con su hijo Michael. Todo estaba decorado para la Navidad, las luces parpadeaban en la repisa, había una corona con ramas de pino sobre la chimenea y en la esquina, un pequeño árbol adornado con esferas antiguas. Pero había algo que faltaba. Y no era decorativo. Era humano. Michael no vendría. Tampoco Jennifer. Lo habían dejado claro, con una cortesía helada que dolía más que una bofetada. Este año, los Parker organizarán la cena de Navidad. Será un evento íntimo, solo su círculo más cercano. Tú probablemente no te sentirías cómoda. Es un ambiente distinto, le había dicho Jennifer con una sonrisa que apenas contenía su verdadero mensaje, no eres bienvenida. Esperanza no había respondido. No confió en su voz. Había tragado el nudo en la garganta como quien se traga el veneno en silencio, y asintió. Porque era lo que siempre hacía. Callar, ceder, sostener. La madera crujió bajo sus pies cuando se levantó. Caminó hasta la estantería y sacó el álbum de cuero marrón, ese que solo abría cuando las paredes parecían cerrarse. Lo puso sobre la mesa, lo acarició con la yema de los dedos antes de abrirlo. La primera foto era de su boda. Ella con flores blancas en el cabello, Robert con una sonrisa que nunca más volvería a ver. Él había sido su refugio, su compañero, su amor. Un hombre noble, silencioso, que trabajó hasta el último día de su vida con la convicción de que su familia merecía lo mejor. Recordó cuando compraron esa casa. Pequeña, con las ventanas viejas y las paredes desconchadas, pero con jardín. Robert insistía en que su hijo debía crecer con árboles alrededor. Un niño necesita raíces, esperanza. Y ramas donde soñar, le decía mientras pintaban la cerca de blanco. A ella le bastaba con verlo feliz. Después vino Michael, y con él, una nueva razón para vivir. Pasó las páginas hasta una foto donde Michael sostenía su diploma. Tenía la misma sonrisa que cuando era niño, pero algo en sus ojos ya no estaba. Esa mirada limpia, agradecida. Se había ido, reemplazada por otra más fría, más ajena. Esperanza se preguntó en qué momento exacto había perdido a su hijo. No lo supo. Tal vez cuando Jennifer entró en sus vidas, con sus carteras de diseñador, sus frases medidas y su tono de voz que siempre rozaba el desprecio. O quizá antes. Quizá Michael siempre había estado esperando la oportunidad de irse. Apretó los dientes. No iba a permitirse llorar. Ya no. Volvió a cerrar el álbum. Se levantó para guardar la caja y, al hacerlo, un sobre cayó del interior del álbum. No lo reconocía. No tenía sello ni remitente. Solo su nombre, escrito a mano, con una caligrafía firme y desconocida. Esperanza lo abrió con un temblor en los dedos que no era del frío. Dentro, una nota corta, escrita en papel blanco sin membrete. Cree que lo ha visto todo, pero la oscuridad de los Parker no se muestra a plena luz. Nada es lo que parece. Mire los números. Pregunte por las casas. El corazón de Esperanza se aceleró. Miró hacia la ventana, como si esperara ver a alguien observándola desde la calle. Pero no había nadie. Solo el vacío. Mire los números, ¿qué números? ¿Qué casas? Llevó la nota a la cocina y la dejó bajo un imán en la nevera. No quería perderla. No podía. Algo en esa advertencia tenía un peso distinto, una sombra que se cernía sobre ella y que no entendía, pero intuía. A la mañana siguiente, se obligó a desayunar. Mientras partía el pan tostado, la radio anunciaba otra tormenta para esa noche. Esperanza no le prestó atención.
Algo no dejaba de martillarle la cabeza, los números. Así que se sentó frente al ordenador viejo que usaba solo para videollamadas y revisó su cuenta bancaria. Tardó unos minutos en entrar. La vista de los movimientos recientes la dejó sin aliento. El dinero que ella había transferido mes a mes para cubrir la hipoteca de Michael, dinero que salía de sus propios ahorros de jubilación, ya no estaba. Sabía que eso pasaría, pero lo que no esperaba era encontrar dos transacciones duplicadas del mes anterior. Mismo monto. Mismo destinatario. 2 veces. Frunció el ceño. Repasó la cifra. No era un error menor. Eran varios miles. Y lo más inquietante, una de las transferencias no iba a la cuenta hipotecaria que siempre usaba. Era una cuenta distinta, en otro banco. A nombre de Jen Co. Services. ¿Una empresa? ¿Jennifer tenía una empresa? La puerta sonó, rompiendo su concentración. Esperanza se sobresaltó. Nadie solía visitarla sin avisar. Se levantó despacio. Al abrir, no había nadie. Solo el viento helado. Y el buzón entreabierto. Dentro encontró una factura. Banco Riefield. Mismo logo, distinto formato. A su nombre. Monto, $14,920. Fecha de corte, 3 días atrás. No era de su hipoteca. Era una línea de crédito que ella nunca había abierto. Abrió la factura con manos temblorosas. En letras pequeñas, al final, decía, cuenta compartida con Michael R. Wilson. Esperanza sintió como el mundo giraba despacio. Le temblaron las piernas y se apoyó contra el marco de la puerta. Su propio hijo había abierto una línea de crédito a su nombre. Sin su consentimiento. O quizá, usando su firma sin decírselo. Volvió a entrar. Cerró todas las persianas. Encendió la estufa y se sentó con la factura en las manos. El teléfono fijo sonó. Era el tono particular que tenía asignado para Jennifer. Dudó un segundo, pero contestó. Esperanza, dijo la voz, seca, distante. Solo llamaba para confirmar que ya no enviarás el dinero este mes. Michael está preocupado. Jennifer, dijo ella con un hilo de voz, hay algo que necesito preguntarte. ¿Ahora? Estoy un poco ocupada. ¿Qué es Jen Co. Services? El silencio fue tan abrupto que pudo escucharse el zumbido del frigorífico. ¿Dónde oíste eso? No lo oí. Apareció en mi cuenta. Como destino de una transferencia que debía ser para su hipoteca. No sé de qué hablas. Esperanza cerró los ojos. La voz de Jennifer había cambiado. Ya no era fría, sino tensa. Nerviosa. Y esta factura, continuó. ¿Sabías que mi nombre está vinculado a una línea de crédito nueva? No es el momento para. No me uses como escudo. Alzó la voz, por primera vez en años. ¿Me han estado mintiendo? ¿Mentirte? Por favor. Si tú no sabes manejar tu dinero, eso no es culpa nuestra. Esperanza colgó. No pensó. Solo lo hizo. Las manos le temblaban. Fue al baño y se miró al espejo. Tenía el rostro más demacrado que recordaba. Las arrugas alrededor de su boca no eran por la edad, sino por la represión. El cabello sin teñir. Los ojos sin brillo. Volvió al comedor. Se sentó. Tomó un bolígrafo. Sacó una hoja. Empezó a escribir todo lo que recordaba sobre los pagos que había hecho. Cada monto, cada fecha, cada excusa de Michael. Todo. Una lista de sacrificios que ahora eran heridas abiertas. Después, se permitió llorar. En silencio. Con el rostro entre las manos. Porque sabía que algo mucho más oscuro se escondía tras los modales perfectos de Jennifer, tras la indiferencia de Michael. Lo sabía porque lo sentía en los huesos. Como cuando llega la tormenta y los perros se esconden. Algo se avecinaba. Y esta vez, no pensaba quedarse sentada esperando.
El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Esperanza bajó de la cama. No había podido dormir. Se acercó a la ventana. En la calle, una figura cruzó lentamente la acera y se detuvo frente a su casa. No se movió por unos segundos. Luego siguió caminando. El corazón de Esperanza se aceleró. La casa que construyó con amor, ahora era el escenario de un juego de sombras. Y el verdadero rostro de su familia estaba a punto de revelarse. El eco de los pasos en la acera todavía flotaba en la mente de Esperanza cuando cerró con doble llave la puerta de su casa. La noche había sido densa, cargada de un peso que no se disipó con la llegada del amanecer. Había dormido poco, pero no por insomnio, sino porque algo más poderoso que el cansancio le encendía la sangre, sospecha. Durante años, había justificado cada pedido de ayuda con la excusa de que Michael estaba pasando por un mal momento, de que Jennifer no encontraba estabilidad laboral, de que la juventud era difícil. Mentiras envueltas en ternura. Pero ahora había números que no cuadraban, nombres que no recordaba haber firmado, y sobre todo, un vacío emocional que empezaba a sentirse como traición pura. Encendió el portátil viejo. Tardó 5 minutos en cargar, pero no tenía prisa. Iba a revisar cada estado de cuenta, cada transacción, cada documento que tuviera su nombre. No se trataba ya de dinero. Se trataba de dignidad. Abrió primero la carpeta que había etiquetado como Michael y Jennifer. Dentro, decenas de PDFs de transferencias, facturas, correos. Revisó línea por línea, anotando en una libreta los montos, las fechas y los bancos. Todo parecía rutinario hasta que llegó al contrato de la línea de crédito. Firmado por ella. Con su letra. O al menos, una imitación casi perfecta. Esperanza se llevó la mano a la boca. El documento no tenía ni una sola palabra mal escrita. Todo legal, todo ordenado. Pero había un problema. Esa firma, aunque similar, no tenía el pequeño bucle al final de la W que siempre agregaba desde que era niña. Se levantó, fue al escritorio y buscó un viejo formulario médico donde sabía que estaba su firma original. Los comparó. El engaño era sutil, pero evidente. Alguien la había falsificado. Sintió náuseas. Llamó a su banco. Preguntó por la apertura de la línea de crédito. La operadora, tras verificar su identidad, le dijo que había sido solicitada en línea, desde un IP local, con documentos escaneados. Usted envió una copia de su identificación y un comprobante de domicilio. Todo parece estar en orden, señora Wilson. Todo estaba en orden, menos ella. Cerró el portátil con fuerza. ¿Michael habría sido capaz? ¿O Jennifer? Se negó a imaginar a su hijo manipulando su firma. Aunque algo dentro de ella ya lo creía. Las luces parpadeaban en la sala, un fallo eléctrico que venía ocurriendo desde hacía semanas. Salió al porche para despejar la mente. La calle estaba vacía, pero al cruzar la vista a la casa de enfrente, se encontró con los ojos de una mujer mayor que la observaba desde detrás de la cortina. No se escondió. Siguió mirándola como si supiera algo. Esperanza la reconoció. Se llamaba Ruth. Una viuda solitaria que apenas salía. Le hizo un gesto de saludo. Ruth no respondió. De vuelta adentro, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Hola? Preguntó Esperanza con voz cauta. Nadie respondió al principio. Solo un leve crujido, como si alguien moviera la boca cerca del auricular. No confíes en la fachada, dijo una voz distorsionada. Ella no es quien dice ser. ¿Quién habla? Clic. Fin de la llamada. Esperanza se quedó congelada. Respiró hondo. Tomó el teléfono fijo y marcó el número, pero la línea estaba fuera de servicio. ¿Qué significaba eso? ¿Un error? ¿Una broma? En el silencio tenso de la casa, el sonido del reloj parecía una amenaza. En otro lugar de la ciudad, en una cocina de diseño moderno, Jennifer echaba leche vegetal en una taza de café mientras Michael leía algo en su tablet. El ambiente era frío, no por el clima, sino por el tono general en el que se hablaban.
¿Te importaría no dejar tus zapatos embarrados junto al sofá? Es cuero blanco, Michael. No lo compramos para que lo maltrates como tu madre hace con sus muebles, dijo Jennifer con voz cortante. Michael no respondió. Seguía leyendo algo. Jennifer se acercó, le quitó la tablet de las manos. ¿Estás ignorándome ahora? Estoy revisando los estados de cuenta. Mamá llamó ayer. Está haciendo preguntas. Jennifer frunció el ceño. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó por una transferencia que no reconoce. Y por una línea de crédito que aparentemente no firmó. Jennifer se apoyó contra la isla de la cocina y cruzó los brazos. No te preocupes por eso. Le diré que fue un error del sistema. ¿Un error? Estamos hablando de $10,000, Jen. Sí. No es como si lo necesitara. Tiene su casa pagada, una pensión decente, y vive sola. Nosotros estamos construyendo algo, Michael. ¿O prefieres que la gente vea que no puedes sostener a tu familia? Michael bajó la mirada. El discurso funcionaba. Siempre funcionaba. Solo estoy diciendo que deberíamos tener cuidado. Mamá no es tan tonta como tú crees. No es tonta. Es manipulable. Lo ha sido toda su vida. Se hizo la mártir para tenerte atado. Y tú se lo permitiste. Michael no dijo nada. Jennifer se acercó y le acarició la mejilla, con esa dulzura mecánica que usaba cuando quería conseguir algo. Mira, amor, solo quedan 2 pagos grandes y salimos de esta. Después todo será más fácil. Ella estará tranquila. Nosotros también. No le haremos daño. Solo estamos tomando lo que siempre se creyó dueña de controlar, tu vida. Esperanza salió al supermercado esa misma tarde. Necesitaba moverse, pensar en otra cosa. Aunque sentía que el peso la acompañaba como una mochila de piedra. Caminó entre los pasillos sin comprar mucho. Café, pan, queso. Cuando salió, sintió una presencia detrás de ella. Volteó. Nada. Caminó un poco más. Volvió a sentirlo. Esta vez giró de golpe y vio a un hombre alto, con gorro negro y chaqueta oscura, que fingió mirar su celular. No dijo nada. Apresuró el paso. Llegó a casa agitada, cerró con llave y se asomó por la ventana. El hombre estaba al otro lado de la calle, parado, mirando hacia su casa. Y luego se fue. La paranoia no era paranoia cuando el peligro era real. Esa noche, volvió a sonar el teléfono. Mismo número. Mismo tono. Ella te vigila. Mira los movimientos. No es amor lo que ofrece. ¿Quién es ella? Lo descubrirás pronto. Y colgaron. Al día siguiente, Ruth, su vecina, tocó la puerta. Esperanza la recibió con cautela. Buenos días, señora Wilson. Disculpe que me meta, pero anoche vi algo raro. ¿Raro? Unos hombres entraron en casa de su hijo. Eran como las 2 de la mañana. No llevaban uniforme. Uno tenía una bolsa grande. Estuvieron menos de 10 minutos. ¿Estás segura? Tengo problemas para dormir. Lo veo todo desde aquí. Y no es la primera vez. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. Lo que al principio parecía solo un abuso financiero ahora empezaba a tener un tinte más oscuro. Esa tarde, tras dudarlo mucho, decidió llamar a Michael. Mamá, estoy ocupado. ¿Qué pasa ahora? Quiero que vengas a casa. Necesito hablar contigo. En persona. ¿No puedes decirlo por teléfono? No. Michael apareció 3 horas después. Parecía cansado o derrotado. Llevaba la barba descuidada y el ceño fruncido. ¿Qué es tan urgente? Esperanza le extendió una carpeta. Eso es todo lo que tengo. Todos los pagos que he hecho por ustedes. La cuenta de la hipoteca. Y esta factura que llegó a mi buzón, a mi nombre. Firmada. Por alguien que no fui yo. Michael hojeó los papeles.
La tensión creció. No hablaba. Michael, necesito que me digas la verdad. ¿Fuiste tú? ¿Falsificaste mi firma? Michael dejó la carpeta sobre la mesa. Caminó hacia la ventana. Se frotó la nuca. Fue Jennifer, dijo al fin. Dijo que era una forma de acelerar las cosas. Que tú no te ibas a dar cuenta. Que lo hacía por nosotros. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No al principio. Pero luego, ya era tarde. Y no queríamos perder la casa. Esperanza se quedó en silencio. Algo en ella se quebró, pero no lloró. Ya no. No puedo seguir con esto, dijo finalmente. Me están robando, Michael. Y tú lo estás permitiendo. No lo veas así. Solo queremos avanzar, tener un futuro. Tú ya viviste el tuyo. ¿Y eso justifica que destruyas el mío? Michael la miró, y por primera vez, parecía avergonzado. Pero no se disculpó. Mamá, no armes escándalos. No necesitamos más problemas. Entonces, empieza a resolver los que ya tienes. Porque yo no voy a callar más. Cuando se fue, Esperanza sintió que la casa respiraba distinto. Como si el silencio ya no fuera una cárcel, sino una promesa. No sabía aún qué paso seguiría. Solo sabía que los hilos invisibles que la habían atado durante años, estaban comenzando a romperse. Y el sonido que hacían al ceder, era liberador. El cuerpo no siempre avisa con palabras, a veces grita con colapsos. Y Esperanza cayó de rodillas en su propia cocina, con la frente sudorosa pegada al suelo frío, mientras la tostada se quemaba en el tostador y el teléfono sonaba sin que nadie lo atendiera. El diagnóstico llegó con el peso de un ladrillo, neumonía, avanzada, complicada por agotamiento físico. El médico la miró con una mezcla de lástima y reproche. Le preguntó cuánto tiempo llevaba sintiéndose mal, y ella no supo responder. Porque no se trataba solo de síntomas, sino de años de cargar con silencios, facturas ajenas, llamadas nocturnas de chantaje emocional y el peso inquebrantable de una maternidad solitaria. Necesita reposo absoluto. Al menos 4 semanas sin trabajar, sin estrés, sin ningún esfuerzo, dijo el médico con firmeza. ¿Y si no puedo darme ese lujo? Entonces, su cuerpo se encargará de recordárselo. Esperanza fue dada de alta con un inhalador, 3 antibióticos y un régimen que incluía descanso, mucha agua y 0 tensiones. Al salir del hospital, se apoyó contra el bastón que le prestaron y subió a un taxi. La casa la recibió como un animal dormido, callada, tibia, sin juicio. La televisión aún encendida con el noticiero en volumen bajo. Las luces de Navidad colgando de la ventana como una burla. Le temblaba la mano al tomar el teléfono. Marcó el número de Michael. Tardó más de lo esperado en contestar. Hola, mamá. Estoy enferma. Neumonía. El doctor me ordenó reposo absoluto. No puedo trabajar por unas semanas. Necesito que tú y Jennifer cubran la hipoteca este mes. El silencio al otro lado duró exactamente 12 segundos. ¿Estás diciendo que no vas a mandarnos el dinero? Estoy diciendo que no puedo. No físicamente. No económicamente. Ya no. Tenemos un viaje reservado. Jennifer organizó todo. Lo sabes. Es Navidad. Entonces cancélenlo, dijo Esperanza con voz firme. Estamos hablando de la casa donde viven. No de unas vacaciones en Vermont. No puedes hacernos esto ahora, dijo Michael. Su tono era el de un niño al que le habían quitado el juguete, no el de un hombre frente al colapso de su madre. Michael, he pagado su hipoteca por 3 años. Mientras ustedes redecoraban, yo posponía mis medicamentos. No es un favor lo que les pido. Es un mínimo de reciprocidad. Manipulas con tu enfermedad, intervino Jennifer, que claramente estaba en la habitación. Siempre has hecho eso. Usas tus problemas como excusa para invadir nuestra vida. ¿Invadir? Respondió Esperanza, sintiendo como algo dentro de ella se partía en 1000 pedazos.
¿Es invadir pagar su casa mientras ustedes me excluyen de cada comida familiar? No te pongas melodramática. No vas a morir. Es solo una neumonía, dijo Jennifer. Luego agregó con una frialdad quirúrgica, si no puedes seguir ayudando, está bien. Pero no esperes que te sigamos considerando parte de nuestras decisiones. Familias funcionales no viven condicionadas por la culpa. Esperanza colgó. La respiración le dolía. Literal y figuradamente. Se sentó en el sofá y por primera vez no lloró. No había lágrimas. Solo una rabia helada, un dolor tan íntimo que ni el oxígeno lo podía disolver. Durante los siguientes días, entre la fiebre y los sueños fragmentados, empezó a revisar las cajas del altillo. Viejas cartas, papeles de impuestos, cuadernos escolares de Michael. Estaba buscando algo que no sabía qué era. Quizá pruebas de que alguna vez sí existió una familia. O quizás otra cosa. La encontró en una caja de herramientas. Era una pequeña memoria USB de plástico azul, marcada con un adhesivo que decía, para revisar con calma, R. La conectó al ordenador. Había 5 carpetas. Todas con nombres fríos, inversiones, empresas, contratos, transferencias, personal. Abrió la de contratos. Lo que encontró ahí no tenía explicación. Robert, su difunto esposo, había sido socio minoritario en una empresa llamada Alteza Group, cuyo dueño principal era Thomas Parker, el padre de Jennifer. Una empresa que había sido disuelta 4 meses antes de la muerte de Robert. No por quiebra, sino por intervención federal. Esperanza abrió los archivos PDF. Eran contratos firmados por Robert, copias de correos, transacciones congeladas por la SEC. Inversiones hechas con dinero que nunca había visto entrar a casa. Y lo peor, documentos de cesión de acciones firmados días antes de que Robert muriera. La pantalla comenzó a desdibujarse. Le costaba respirar. No solo por la enfermedad, sino por la sensación de estar en medio de algo mucho más grande, más podrido, más peligroso de lo que jamás había imaginado. Jennifer no era solo una mujer fría. Era la hija de un hombre con un historial de fraude corporativo. Y Robert, por razones que aún no entendía, había estado involucrado. Esperanza fue a la cocina, se sirvió agua y miró por la ventana. Algo se movía en su jardín. Bajó la persiana. 1 hora después, salió a sacar la basura. Y en el césped encontró una nota, escrita a mano, sin firma. Deja de escarbar o perderás más de lo que ya has perdido. No supo si gritar, correr o vomitar. Lo que hizo fue tomar la nota y meterla en el cajón más profundo de su escritorio. Esa noche no durmió. Escuchaba ruidos en las paredes. Juraría que alguien pasó por el costado de la casa. Llamó a la policía. No encontraron nada. Pero la nota seguía allí. 2 días después, Grace, una enfermera jubilada del hospital donde Esperanza había trabajado, la llamó para saber cómo seguía. Durante la conversación, Esperanza mencionó a Thomas Parker. Grace se quedó en silencio. ¿Lo conoces? No personalmente, pero recuerdo haber escuchado cosas. Hace años. Tu esposo y él compartieron más que una empresa, Esperanza. Hubo una investigación, pero se silenció. Creo que Robert quiso salir a tiempo. ¿Tú crees que? Creo que deberías tener cuidado. Muy pocas personas tienen el poder de borrar un escándalo. Thomas Parker es una de ellas. Esperanza colgó temblando. Llamó a Michael. Él contestó, pero el tono era ya otro. Distante. Irritado. ¿Sigues con lo mismo, mamá? Necesito saber si tú sabías que tu padre fue socio de Thomas. ¿Qué estás diciendo? Encontré documentos. Están en la USB que él guardó. Hay pruebas. Contratos. Mamá, por favor. Ya es suficiente. Te estás volviendo paranoica. No me hables como si estuviera loca. Quiero la verdad. La verdad es que estás sola. Y ahora buscas culpables. Mi padre está muerto.
No puedes arrastrar su memoria por tus teorías de conspiración. ¿Te ha dicho Jennifer que me estás dejando sola? ¿O esa es idea tuya? Michael no respondió. Esperanza bajó la voz. La usó como un cuchillo. ¿Sabías que Robert transfirió todas sus acciones antes de morir? ¿Sabías que su firma aparece en un documento fechado el mismo día de su ataque cardíaco? Silencio. Luego una frase hueca. No sé de qué estás hablando. Esperanza lo sintió. No fue una respuesta. Fue una confesión sin palabras. Colgó. La enfermedad seguía allí, pero lo que más la consumía no era la fiebre. Era la certeza creciente de que había vivido al lado de un secreto. Que su esposo había estado implicado. Que Jennifer lo sabía. Que tal vez, solo tal vez, Robert no murió por casualidad. Y que ella, Esperanza, era la única que aún podía sacar todo a la luz. Fuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo. Pero esta vez, los cuervos también rondaban el cielo. Y estaban hambrientos. La mañana llegó sin permiso, derramando una luz gris sobre el ventanal de la cocina. Esperanza no había dormido. Había pasado la noche entera repasando cada archivo de la memoria USB, cada contrato, cada firma de Robert que ahora no sabía si había sido colocada por voluntad propia o por obligación. En su pecho, una mezcla amarga de rabia y temor le cerraba la garganta. El pasado de su esposo, ese hombre que fue su refugio durante años, ya no se sentía limpio. Y lo que era aún más perturbador, su muerte ya no se sentía natural. A las 8:03, tocaron la puerta. 3 golpes secos, firmes. Esperanza se asomó por la mirilla. Al otro lado, de pie con un abrigo largo de lana negra y un sombrero, estaba Thomas Parker. No abrió de inmediato. Su corazón latía como un tambor de guerra. Abrió solo el cerrojo superior. ¿Qué quiere?, dijo, sin disimular el asco en su voz. Thomas sonrió. No era una sonrisa de cortesía. Era una advertencia. Esperanza, no seamos dramáticos. Solo quiero hablar. 10 minutos. Por el bien de todos. Esperanza dudó. Y entonces, lo abrió. Thomas entró con el aire de un hombre que se siente dueño de cada habitación que pisa. Olfateó el aire como quien evalúa el terreno antes de una inversión. Linda casa. Aunque un poco antigua. Como muchas cosas que deberían renovarse. Diga lo que vino a decir, le cortó ella, firme. Thomas se sentó sin ser invitado. Sacó un sobre grueso de su abrigo y lo puso sobre la mesa. 10,000. Por mes. Hasta marzo. Tú no preguntas, yo no me meto en tu vida. Tú nos ayudas a mantener cierta estabilidad en lo público. Y todo se acaba. Nada de escándalos, ni entrevistas, ni jueguitos de abogada aficionada. ¿Y qué recibo a cambio? Paz, dijo él con una sonrisa torcida. Te retiro del ajedrez antes de que te conviertas en el peón que todos sacrifican. Esperanza miró el sobre. Luego a él. ¿Qué le hizo a Robert? Thomas se recostó en la silla. Robert era inteligente. Pero no lo suficientemente valiente. Quiso salirse del juego en el peor momento. No se fue porque quisiera. Se fue porque el miedo lo ahogó. ¿Está admitiendo algo? Thomas la miró con esa serenidad que solo tienen los depredadores cuando huelen debilidad. Estoy diciendo que hay historias que, si se cuentan, nadie escucha. Y otras que, si se susurran, hacen que la gente desaparezca. Esperanza se levantó. Tomó el sobre con fuerza, lo llevó al fregadero y lo arrojó al agua. Billetes empapados comenzaron a flotar. No soy de las que se venden, señor Parker. Y no tengo nada más que perder. Él se puso de pie. Se alisó la chaqueta con lentitud. Eso es lo que crees. Pero todos tienen algo más que perder. Hasta tú. Y se fue. Esa misma tarde, Esperanza se dirigió al archivo municipal. Presentó su carnet de identificación, solicitó acceso a los expedientes de la empresa Alteza Group.
Y pidió todo lo que tuvieran en papel sobre los proyectos inmobiliarios financiados entre 1998 y 2003. Lo que encontró le heló la sangre. Uno de los proyectos, una remodelación masiva de terrenos abandonados en una zona industrial, había sido cancelado después de que 2 de los contratistas principales desaparecieran sin dejar rastro. Las investigaciones oficiales habían sido cerradas por falta de pruebas. Pero entre los papeles había un documento interno de la fiscalía que mencionaba una fuga millonaria hacia cuentas en paraísos fiscales y 3 nombres clave: Thomas Parker, un tal Gerald Cummings y Robert Wilson, su esposo. Esperanza salió del edificio con las piernas temblorosas. Respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. No sabía si Robert había sido cómplice o víctima. No sabía si firmó esos documentos por presión, por miedo, o por ignorancia. Lo único que sabía era que había estado metido hasta el cuello. Y nadie le había contado nada. Caminó hasta el parque. Se sentó en una banca y marcó un número que había evitado por años, el de Adriana Valverde, abogada retirada y excompañera de Robert en el hospital. Adriana atendió con voz ronca. ¿Esperanza? Madre de Dios. ¿Después de tanto tiempo? Necesito saber la verdad sobre Robert. Sobre lo que pasó antes de su muerte. Adriana guardó silencio. Robert te amaba. Pero tenía miedo. Venía a mi oficina cada semana. Me hablaba de Thomas. De sus manejos. De cómo lo había atrapado en algo que no podía entender ni salir. ¿Por qué nunca me dijo nada? Quería protegerte. Pensaba que si no sabías nada, estarías a salvo. Me lo dijo muchas veces, no puedo arrastrarla conmigo. ¿Él tenía enemigos? Tenía un socio que no aceptaba disidencias. Y tenía documentos. Pruebas. Pruebas que yo le aconsejé esconder. ¿Dónde? No lo sé. Me dijo que lo pondría en algo que solo Esperanza sabría encontrar. ¿Ya lo encontraste? Sí. Entonces guárdalo bien. Porque cuando descubran que lo tienes, no te van a dejar en paz. Esa noche, mientras cenaba sopa tibia frente a la televisión apagada, recibió una llamada de número oculto. Esperanza Wilson, dijo la voz. Era Jennifer. Me he enterado de tus aventuras en archivos polvorientos. Qué divertida te has vuelto. ¿Cómo sabes dónde estuve? Hay ojos en todos lados. Algunos muy cerca de ti. ¿Cómo está tu jardín? ¿Qué quieres? Quiero que cierres la boca. Que quemes lo que tengas. Y que vuelvas a ser la señora jubilada que hornea galletas y se traga su soledad. No me intimidas, Jennifer. Ni tú ni tu padre. ¿Seguro? Respondió con una suavidad gélida. Porque estoy segura de que no has notado la pequeña cámara que hay detrás del jarrón en tu sala. Te ves muy bien cuando duermes en el sofá. Esperanza soltó el teléfono y se levantó como un resorte. Corrió al jarrón de cerámica azul que había pertenecido a su abuela. Lo levantó. Una pequeña cámara oculta parpadeaba en silencio. La aplastó contra el suelo. Llamó a la policía. Hicieron un informe, pero no pudieron probar quién la había instalado. No hay huellas. Ningún ingreso forzado. Otra puerta cerrada. Esa madrugada, mientras intentaba calmarse con té y música clásica, salió a sacar la basura. Apenas puso un pie en la acera, un coche negro aceleró hacia ella a toda velocidad. Ella saltó hacia el jardín. El auto pasó rozándola y siguió de largo. No fue un accidente. Lo supo. Al día siguiente, Michael apareció en su puerta. Ojeroso. Tenso. Necesito hablar contigo. Esperanza no lo invitó a entrar. Lo dejó en el porche. ¿Vienes a pedirme que me calle? No. Vengo porque ya no sé en quién confiar. Esperanza lo miró fijamente. Ese hijo suyo, ese niño que alguna vez corrió por el jardín con los pantalones manchados de barro, ahora parecía perdido en un bosque que él mismo ayudó a construir. Jennifer me dijo que sabías cosas. Cosas de papá. Las sé.
pero ya no las ocultaré. Ella me dijo que mi padre murió por su propia culpa. Que lo iban a arrestar. Que su ataque fue resultado del miedo. ¿Y tú, le crees? Michael bajó la mirada. No lo sé. Pero encontré algo. Una copia de un contrato con la firma de papá, fechada el mismo día que murió. El mismo día. Esperanza sintió el vértigo. Él también lo había visto. Jennifer me dijo que fue Thomas quien lo obligó a firmar. Que lo amenazaron. Eso no fue un infarto, susurró Esperanza. Por primera vez en voz alta. Lo mataron. Y lo cubrieron con silencio. Michael se estremeció. Si eso es cierto, estamos en peligro, mamá. Esperanza le tocó la cara con manos temblorosas. Ya lo estamos, hijo. Pero al menos, esta vez, lo estamos juntos. En el cielo de la noche siguiente, la luna estaba oculta por nubes. La oscuridad parecía más densa, más real. Como si algo se preparara para caer. Y Esperanza sabía que el final no estaba lejos. Que la verdad, en algún momento, iba a cobrarse su precio. Y que el precio, siempre lo paga la sangre. La mañana amaneció como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. El aire era denso, casi espeso, como si cada rincón de la ciudad esperara una explosión invisible. En la casa de Esperanza, nada estaba en su sitio excepto su voluntad. Había organizado cada papel, cada archivo digital, cada prueba, como un cirujano dispuesto a abrir un cuerpo enfermo y sacar el tumor que amenazaba con devorarlo todo. La mesa del comedor estaba cubierta por carpetas abiertas. A la derecha, los estados de cuenta. A la izquierda, las capturas de pantalla. En el centro, un informe elaborado con ayuda de una joven abogada voluntaria del centro comunitario. Lo había titulado con lápiz rojo, Testimonio de una madre y las sombras que quisieron enterrarla. Michael llegaría en media hora. Y no vendría solo. Esperanza había pedido que también viniera el abogado de la familia, un hombre llamado Esteban Varela, discreto, firme y con la extraña habilidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. No quería dejar cabos sueltos, ni margen de reinterpretación. Las verdades se enfrentarían ese día cara a cara, sin disfraces, sin más teatro. La puerta sonó a las 10:05. Esperanza abrió y vio a su hijo, más delgado, con los ojos marcados por noches sin descanso. Llevaba un abrigo que parecía grande sobre sus hombros caídos. A su lado, Esteban la saludó con una inclinación leve. Gracias por venir, dijo Esperanza, y los dejó pasar. Nadie tomó asiento de inmediato. El ambiente era tenso, como si los muebles supieran que lo que iba a suceder no era simplemente una conversación familiar, sino una exhumación emocional. Esperanza se adelantó y colocó frente a Michael una carpeta azul. Esto es todo lo que tengo. Y todo lo que ustedes me han obligado a reunir para defenderme de quienes, irónicamente, deberían haberme cuidado. Michael la miró sin levantar la vista. Yo, no sé cómo llegamos a esto, mamá. No digas llegamos. Yo no firmé ese contrato. Yo no abrí esa línea de crédito. Yo no instalé una cámara en la sala de mi casa. Michael tragó saliva. Abrió la carpeta. Comenzó a leer. Esteban, el abogado, se sentó a su lado. Le señaló párrafos concretos, fechas, firmas alteradas. Lo guiaba con paciencia, como un profesor frente a un alumno que empieza a comprender la gravedad de un examen mal hecho. Pasaron casi 40 minutos en silencio, solo el sonido de las hojas moviéndose y algún suspiro involuntario. ¿Esto es legalmente suficiente?, preguntó Michael sin levantar la vista. Esteban respondió sin vacilar. Lo es. No solo para abrir una denuncia. También para iniciar una investigación formal en contra de Thomas Parker y Jennifer Parker Wilson. Michael cerró la carpeta. Se dejó caer contra el respaldo de la silla. Esperanza lo observó. No había ira en su rostro, solo una decepción que se enredaba con la vergüenza. Ella me dijo que todo estaba bajo control. Que tú estabas enferma. Que estabas desvariando.
que lo hacías para llamar mi atención. ¿Y tú le creíste? Quería creerla. Porque eso era más fácil que aceptar que estaba casado con alguien capaz de manipular la muerte de mi padre para proteger su apellido. Esperanza se acercó y le tomó la mano. Por primera vez en años, el contacto no fue una formalidad. Fue real. Era un hijo reconociendo a su madre como una mujer herida, no como una fuente eterna de sacrificios. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, con voz suave. Voy a enfrentarla. Y luego, no lo sé. Quizá vuelva a vivir. Algo que no hago desde hace mucho. A la salida, Esteban le dijo a Esperanza: mañana presentaremos la denuncia. Ya hablé con el fiscal. El informe que entregaste es sólido. Y los antecedentes de Parker están llenos de telarañas. Va a caer. Y si Jennifer sabía lo que hacía, pausó, bajando la voz, también. Al día siguiente, la tormenta estalló. Las noticias comenzaron a correr como pólvora. Thomas Parker fue detenido esa misma noche en su casa, con cámaras cubriendo su salida esposado. Evasión fiscal, fraude corporativo, manipulación de documentos, uso de identidades falsas para abrir empresas offshore. Jennifer no fue arrestada de inmediato, pero el escándalo la envolvió con fuerza. Pronto se filtraron registros telefónicos, correos electrónicos, incluso conversaciones grabadas. En una de ellas, se la escuchaba diciendo con voz fría: mi suegra cree que su esposo murió de un infarto. Qué conveniente, ¿no? Michael no volvió a casa con Jennifer. Regresó a su departamento anterior, aquel que había abandonado años atrás para mudarse con ella. Esperanza lo ayudó a limpiarlo, a sacar polvo de los armarios, a lavar las cortinas. Mientras colgaban las toallas en el baño, Michael le dijo: todo esto es culpa mía también. Es responsabilidad. Y la estás asumiendo. Eso ya te pone en otro lugar. La noche de Navidad, Esperanza no estaba sola. Había sido invitada al centro comunitario para la cena anual. Vestía un abrigo rojo que había guardado por años. El mismo que Robert le compró en su último aniversario. Llevaba un peinado simple, unos pendientes discretos, y en el bolso, una nota escrita a mano por Michael que decía: gracias por no dejarme perderte del todo. La sala estaba llena de luces, música suave y platos humeantes. Personas solas, familias rotas, ancianos olvidados, voluntarios y niños. Todos compartiendo mesa, comida y compañía como si las cicatrices del año pudieran cerrarse entre brindis y risas. Alguien tocó su hombro. Ella se giró y lo vio. El doctor Montgomery, con una sonrisa tímida, vestido con una chaqueta de tweed y un gorro ridículo que alguien le había puesto. Esperanza soltó una carcajada genuina, de esas que empiezan en el pecho y no necesitan permiso. ¿Puedo sentarme contigo, Esperanza? No tienes que pedir permiso. Solo prometer que no me robarás el último trozo de pastel. Trato hecho. Durante la cena, hablaron de libros, de pacientes, de música. Él le confesó que tocaba el piano en secreto. Ella le dijo que solía cantar en coros de iglesia. Acordaron, entre bromas, fundar una banda de jazz geriátrica. Al final, cuando los fuegos artificiales comenzaron a estallar fuera, Montgomery le tomó la mano. Sabes, podrías haber sido destruida por todo eso. Y, sin embargo, estás aquí. Más fuerte. Más viva. Esperanza no respondió con palabras. Apretó su mano. Y levantó la vista al techo, donde una estrella plateada colgaba en el centro, girando lentamente con la corriente del calefactor. Era tan simple. Y tan hermosa. Esa noche, al volver a casa, no encendió la televisión. No necesitó música. No necesitó ruido. Solo encendió una vela y la dejó arder en el centro de la mesa. Pensó en Robert. Pensó en su hijo. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Y escribió en su diario, sin pretensión, sin miedo. A veces, la sangre no define a la familia. El amor sí. Y para renacer, primero hay que atreverse a soltar lo que más nos duele.
cerró el diario. Se sirvió un poco de vino. Y por primera vez en mucho tiempo, brindó por sí misma. Porque al final, la Navidad sin fantasmas era el mejor regalo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.